Cenáculo de la palabra. Estamos junto con mi hermano Jafet en este nuevo podcast, por así decirlo, ¿no es cierto? Y vamos a analizar algunos textos bíblicos que creemos que son importantes para en este tiempo que se necesita mucho, ¿no es cierto? Hacer análisis bíblico, cosa que escasea mucho en la iglesia hoy día. Y como texto de introducción, ¿no es cierto? Vamos a leer, si usted quiere acompañarnos con su Biblia cuando esté viendo este video, vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 1, y vamos a leer 4 versículos de este libro. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Y lo hacemos como lo hacemos los cristianos, en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice su palabra, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por en medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Le parece entonces, hermano Jafé, que analicemos este texto que acabamos de leer? Sí, claro, por supuesto. La verdad que este texto que hemos leído con nuestro hermano Marco está en uno de los cuadros más maravillosos que hay con respecto a la misma palabra de Dios. Y vamos a explicar por qué. En primer lugar, el autor de los Hebreos, como todos lo sabemos, es de un origen incierto. No se sabe si lo escribió Pablo. Apolos también se le ha atribuido la autoridad de este libro. Pero el caso es que comienza, como bien ha leído nuestro hermano Marco, hablando de la voz de Dios, hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Algo que todos lo sabemos, lo conocemos así porque está escrito en la palabra, que en el tiempo anterior, en el tiempo pasado, Dios habló. Y eso no es algo nuevo, porque eso vemos que está de forma radical en el primer capítulo de Génesis, y a través de toda la escritura, la misma palabra de Dios muestra que Dios habla. No solamente dice que Dios habló, sino que habló muchas veces y de distintas formas a nuestros padres por los profetas. De tal manera que hay en este autor una conciencia de que la voz de Dios no es una voz naturalmente y solamente del presente, es también una voz del pasado, del presente y del futuro. De tal manera que ahí hay un marco temporal en el cual la palabra de Dios ha obrado, hermano Marco, con gran poder. Exactamente. Y fíjese que otra cosa que uno encuentra en este texto, que Dios no ha dejado de hablarle al ser humano, así como le habló anteriormente a los profetas, ¿no es cierto?, por inspiración, y esa palabra quedó escrita para beneficio nuestro, ¿no es cierto? También dice que nos habló ahora en su revelación plena en Cristo el Señor. Y fíjese que Cristo mismo, siendo la palabra de Dios encarnada, sigue teniendo el mismo poder, tanto creativamente como por la creación, como también en esa palabra restauradora que Dios trajo al mundo por medio de Cristo el Señor. A mí me ha llamado mucho la atención siempre textos como cuando Pedro le dice: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Amén. O sea, había un reconocimiento a la palabra de Dios, la importancia que tenía, el poder que tenía, la autoridad que tenía, la restauración que tenía, la sanidad que tenía. O sea, es una palabra completa en el primer siglo, segundo siglo del cristianismo, hasta el día de hoy. Dios sigue hablando. ¿No es así, hermano querido? Claro, y mire, que bueno lo que usted menciona, porque de pronto hoy, que está tan pisoteada la palabra de Dios por agoreros, falsos profetas que dicen: así dice el Señor, así sentí yo, así soñé, aquí nos está diciendo que hay un reconocimiento a esos profetas, hay un reconocimiento a los profetas del pasado. Exacto. No del presente, que eso es un punto bien importante. Dice que en el pasado Dios habló de muchas formas a nuestros padres por los profetas, pero hoy no nos ha hablado por los profetas, ni nos va a hablar por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo, de tal manera que la palabra autorizada, la palabra divina, la palabra que todo lo determina, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, y en particular la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2, hermano Marco, que ahí lo vamos a enfatizar ahora, explica
¿Por qué la palabra del Hijo es la palabra que tiene importancia? Y eso lo vamos ahora a reflexionar un poquitito. Mira, dice, en estos posteriores días, el verso 2, en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La causa es Cristo el Señor. Así es. Y en este tiempo, fíjese que a mí me llama mucha atención, en las iglesias, aunque se lee la Biblia, por una cosa rutinaria, porque la liturgia dice que hay que leer un trozo de Biblia, lo que menos se habla de la palabra. Y ojo, nosotros como cristianos tenemos como, por sobre todas las cosas, sola escritura, ¿no es cierto? Y prima escritura. Claro. Lo que prima en nosotros, como conducta de fe y de doctrina, es la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón? Es que Cristo es la palabra encarnada. Ella tiene el poder, ¿no es cierto? Y como dice aquí el texto, que por quien Dios habló por el Hijo, a quien constituyó heredero. O sea, hay una ¿cómo le dijera la palabra correcta? Dios estableció en Cristo ser el heredero de todo. El fundamento. El fundamento de esa palabra. ¿No es así? Claro, porque si usted se da cuenta, la relación que hay entre el versículo 1 y 2 es que Dios habla por el Hijo y la razón fundamental es porque Él es el heredero de todas las cosas, pero también por quien asimismo hizo el universo. De tal manera que el fundamento de que el Hijo de Dios, esto es Jesucristo, sea el representante de la divinidad, quien tiene la autoridad para poder hablar de parte de Dios, el Padre, es Jesucristo, porque a través de Él, a través de esa palabra divina y gloriosa, se hizo el universo. Una vez un teólogo dijo, la palabra revelada no puede divorciarse de la palabra encarnada. Exactamente. De tal manera que hay una profunda relación entre la revelación de Dios y la encarnación del Verbo. Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí, hermano, está el fundamento de la razón por la cual la palabra de Dios no es solamente una palabra creadora, no es solamente una palabra restauradora, santificadora, salvadora, también es aquella palabra el fundamento de todo lo que hay y de todo lo que existe. Ahora mire, estábamos hablando de que por el Hijo, ¿no es cierto?, es con lo que yo heredero de todo, y eso también va en que Cristo mismo tenía el poder incluso de cambiar. ¿Se recuerdan cuando Jesús le decía a los apóstoles y a los discípulos, cuando predicaba, decía, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, ese pero yo es la autoridad de Dios en el Hijo. Así es. Entonces Cristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y despreciarás a tu enemigo, pero yo os digo, dice el Señor, claro, ustedes amarán a vuestros enemigos y llorarán porque nos persiguen. O sea, a ese nivel tiene el respaldo, el Hijo tiene el respaldo del Padre en su palabra. Y es por eso que esta palabra ha cambiado asiento y mira a través de toda la historia, ¿no es cierto? Dice, cuál siendo el resplandor de su gloria. Mira la importancia, mira la afiliación que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Que es importante, por eso creemos que no hay otro libro en el mundo, no hay otra palabra en el mundo que pueda hacer tal transformación en el ser humano como la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Claro, exactamente. El hermano Marco estaba mencionando ese texto cuando Jesús dice en reiteradas ocasiones, pero yo digo, eso a veces se ha pasado por alto, pero ¿qué importancia tiene? Que la ley de Dios, escuche esto, fue dada por Dios y revelada a Moisés en el monte Sinaí. Exacto. Escrita con el dedo de Dios. Exactamente. De tal manera de que nadie puede decir, no, esa palabra es del hombre, esta palabra la dio este hombre. No. Esa era palabra de Dios revelada en el monte. A veces hay predicadores que dicen que Dios le reveló una palabra, no sé qué cosa le reveló. Pero esta palabra del monte Sinaí era revelación en el monte. Jesús, al decir, pero yo digo, está situándose por sobre esa palabra. ¿Por qué razón? Porque Él no solamente, entre comillas, traía una palabra, Él es la palabra. Él es la palabra creadora, Él es la palabra transformadora, Él es la palabra salvadora, de tal manera que la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si vamos al versículo 3, mi hermano Marco, y el 4, se explica algo que es aún más profundo. Dice, el cual, el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando le dio más excelente nombre que ellos.
Claro, excelente. Mire, acá hay algo que es tremendo porque dice que este Jesús, del cual está hablando Hebreos, que comienza hablando que la palabra revelada, es la palabra encarnada, es el fundamento por el cual las cosas que hay existen. Este Jesucristo maravilloso, por el poder de su palabra, sustenta las cosas. Amén. ¿Ahí de qué está hablando? También está hablando de providencia. Exactamente. De que Él preserva, gobierna y provee para todas sus criaturas. Es decir, está situando a Jesucristo no solamente como un profeta, no solo como un predicador, no solo como un operador de milagros, lo está situando por el fundamento que sustenta todo lo que nosotros vemos, por el fundamento de nuestra vida, por el fundamento de las cosas que existen en este mundo. De tal manera que intencionadamente este autor de los Hebreos está hablando de que Jesucristo es superior, como termina diciéndolo, a los ángeles. Exactamente. Fíjese que dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Y mientras usted hablaba del poder, ¿no es cierto?, que sustenta todas las cosas, venía a mi mente la acción cuando Cristo está en el lago Genesaret, se levanta una tremenda tormenta y Cristo está descansando. Y los apóstoles, todos preocupados por la tormenta, se para y dice, cálmense los vientos, cálmense las aguas, y se hizo bonanza. Claro. O sea, ahí vemos al Dios eterno actuando en su naturaleza, actuando en providencia, actuando por el poder de su propia palabra. Amén. ¿Ah? Lázaro, ven fuera. El poder de la palabra de Cristo resucita a los muertos, que es extraordinario. Claro. Y me gusta eso de la providencia, porque sostiene todas las cosas. O sea, nadie, un pastor decía lo siguiente, que cuando uno amanece en la mañana, ¿qué es lo que primero escucha? Sobre todo acá en la parte de campo, escucha las aves cantar, ¿no es cierto? Y él dice, nadie ha visto un gorrión, un pajarito arando la tierra buscando sustento. No, porque Dios en su providencia la sustenta. Pero ¿cuál es la causa de la providencia? Cristo mismo. ¿No es verdad? Claro, y mire, el último texto que leímos, el versículo 4, termina diciendo algo que es maravilloso, que luego de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, porque el que nos purifica es Cristo el Señor, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, Cristo, que es el fundamento del universo, se encarna, se hace hombre, viene, muere en la cruz por nuestros pecados, nos restaura, nos transforma, y luego Él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, porque Él es el fundamento y es el Salvador. Y más aún, fíjese que cuando uno va a Apocalipsis, y cuando en esa visión que tiene Juan dice que había que abrir un rollo, no había ninguno digno. Dice que él lloraba mucho, dice, yo lloraba mucho porque no había quien, pero uno de los dice, no te preocupes, el león de la tribu de Judá venció. O sea, es el único digno. Así es. El único, y por eso puede sentarse a la diestra de la majestad, porque él fue el único. Claro. ¿Ah? En quien su palabra tiene poder, su palabra, ¿no es cierto?, cambia, su palabra sostiene su creación. La palabra de Dios sostiene la creación, Cristo mismo sostiene. O sea, todo se cumple en Cristo el Señor. Por eso Él es superior aún a la Virgen María, perdónenme los católicos, pero aún a la Virgen María. ¿No es verdad? Que es extraordinario el poder de la palabra. ¿Eh? Claro. Así que, bueno, ya para ir finalizando, queridos hermanos y amigos, es muy importante entender quién es Jesucristo. Hay gente que lo ve, como mencioné al principio, como un profeta, un predicador, incluso como una fuerza que opera milagros, que hace cosas, pero Él es superior. Él no es una fuerza, no es una potencia, Él es Dios hecho hombre. Y su palabra es transformadora. Dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted está en problemas, si usted tiene fracaso, si usted está sufriendo, si su vida está en angustia o desesperada, no acuda al hombre, el hombre no lo va a poder salvar. Pero hay un Cristo glorioso, resucitado, que está a la diestra de la majestad de las alturas, el cual le puede bendecir grandemente. Exacto. Fíjese que, terminando ya, los hombres pueden dar situaciones que son, o soluciones paliativas, pero la verdad, cuando Jesús ora en Juan 17, dice, yo le he dado tu palabra. La importancia de la palabra en todas las áreas del ser humano. En lo emocional, en lo familiar, en lo psicológico, en la salud, está la palabra del Señor. Bien,
Gracias, hermano, por este lindo rato que hemos tenido. Dios les bendiga a los hermanos que van a ver este video y que sea de una tremenda, tremenda bendición. ¿No es así, Sí, hermano? mire, vamos a orar para poder finalizar y desearle de parte de Dios ricas bendiciones. Amén. Y también para que Dios bendiga esta palabra. Amén. Este trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios y para Amén. que su palabra sea glorificada. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, porque nos permites esta instancia de poder predicar tu palabra a través de estos medios. Oramos para que esta palabra consuele, bendiga, restaure, fortalezca y salve. Es la única palabra que puede transformar al ser humano y en ella creemos. Amén. Señor, bendiga a cada persona que podrá ver esta grabación y rogamos que su Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, Amén. que es transformar y restaurar. Le rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga.